es decir, las 6 en punto de la tarde. Ahora es el momento adecuado para que ustedes puedan comprobar qué hora es en sus respectivos países. Y esta es la hora a la que comienza siempre este espacio, este programa, El Pastor Online. Programa cuyo objetivo, desde hace ya unos cuantos meses, es elevar el nivel del conocimiento de la Iglesia, de los creyentes, de todos aquellos que quieren aprender más de la palabra del Señor. Así es que todos los lunes, como mínimo, este programa llegará en directo a todos ustedes, deseando, como siempre, que sea de bendición y que a través de él, sobre todo, las personas que han formulado alguna pregunta, pues puedan quedar, digamos, satisfechos con la respuesta que, con ayuda del Señor, les vamos a dar a todos los que cada semana nos hacen llegar sus preguntas. Para nosotros son muy importantes las preguntas que ustedes nos hacen. No hay pregunta, permítame la expresión, tonta. No hay pregunta absurda. Todas las preguntas las valoramos, las apreciamos con cuidado, con mucho cariño, y oro y le pido al Señor sabiduría para que yo le pueda dar a usted, que ha hecho una pregunta, una respuesta bíblica, una respuesta acertada, una respuesta correcta, de tal manera que usted pueda, pues digamos, elevar su conocimiento de la palabra de Dios y no estar con dudas, ni dejarse arrastrar por doctrinas extrañas o diversas, y que usted pueda tener una base lo suficientemente sólida como para construir una vida cristiana con madurez. Saben ustedes, y vamos a orar dentro de un rato, que nosotros enfatizamos mucho, y es algo que me he tomado muy en serio, y es el de ayudarles a todos los que quieran aprender, a todos los que quieran ser, digamos, ministrados, a todos. Vamos a quitar este micrófono porque por lo visto hay alguna interferencia. Lo quitamos y espero que me escuchen ahora mucho mejor. Disculpen de esta interferencia. A veces no sabemos de dónde vienen estas interferencias, pero vienen. Espero que ahora me escuchen mejor. Me lo pueden confirmar por los mensajes. Yo estoy viendo que algunos están entrando. Bueno, pues el conocimiento bíblico es muy importante, es muy necesario. Pero también crecer en madurez, porque usted puede conocer mucho de la Biblia. De hecho, hay gente que sabe mucho de la Biblia. Pero luego, a la hora de poner en práctica el conocimiento, son personas que, en fin, que hay un abismo, se produce una especie de divorcio entre lo que saben y lo que practican, entre lo que saben y lo que luego ponen en práctica. Por lo tanto, el conocimiento es muy importante. De hecho, hay un texto bíblico que lo leían esta tarde, Oseas capítulo 6, que dice: mi pueblo perece o mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. He notado que hay algunas versiones que ponen el término en futuro. Mi pueblo será destruido por falta de conocimiento, ¿verdad? Será talado, dice otra versión que también consultaba esta tarde, Oseas 4:6. Pero aún más importante que el conocimiento es la madurez, y la madurez no viene con el tiempo. La madurez no viene por todos los versículos que te sabes de memoria. La madurez viene cuando uno realmente quiere ser maduro, y para ser maduro hay un secreto, es algo fundamental, y es dejarse tratar, dejarse disciplinar, dejarse moldear. Y eso no a todo el mundo le gusta. Hay gente que mientras hables, compartas y digas lo que a ellos les gusta, eres el mejor pastor del mundo, eres el siervo más ungido, eres el más simpático, el más guapo, el más agradable, el más maravilloso del mundo. En el momento en el que le dices algo que a lo mejor no le hace mucha gracia o va en contra de su filosofía o estilo de vida, automáticamente las cosas cambian. Y eso tiene que ver mucho con la madurez, no tanto con el conocimiento bíblico, aunque ustedes saben perfectamente que nosotros enfatizamos muchísimo. Gracias por decirme que se escucha mucho mejor. Gracias, hermanos. Enfatizamos muchísimo la importancia del conocimiento bíblico, pero aún más importante es ser maduros en el Señor. Y ser maduros en el Señor, ser personas adultas, con solidez, con firmeza, lleva tiempo. Pero si queremos ser maduros, vamos a crecer, vamos a aprender, vamos a madurar y vamos a poder convertirnos en gente estable, con una buena base sólida, firme, para poder dar un buen testimonio y para poder ser instrumentos en las manos del Señor. Bueno, antes de dar respuesta a preguntas que hemos recibido durante estos últimos días, vamos a orar y poner este tiempo en las manos del Señor, que el Señor nos guíe, que el Señor nos ilumine y que con la palabra de Dios podamos ayudar a dar respuesta
a las preguntas que ustedes nos han hecho llegar hasta el día de hoy. Oramos al Señor. Padre Celestial, muchísimas gracias en esta tarde por este privilegio maravilloso que nos das de estar aquí en torno a tu presencia y en torno a tu palabra. Señor, estudiando, escudriñando las Sagradas Escrituras. Ellas son las que pueden traer luz y claridad y sabiduría a nuestras vidas. Te pido, Señor, que todo lo que hablemos te glorifique a ti, te levante en alto a ti. Tú eres el protagonista, el centro de atención. Que tú, Señor, nos des la sabiduría necesaria, que tu palabra hable y toque los corazones, para que al finalizar este tiempo podamos tener las ideas aún más claras y podamos servirte con efectividad en tu reino. A ti la gloria y la honra, y pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a ver, primeramente quiero responder a la pregunta o a la inquietud de una hermana que nos habla acerca de esa expresión. Es una expresión y es la de perdonarse a sí mismo. Vamos a ver, partimos de la base de que el único que puede perdonar nuestros pecados es Dios. Eso está clarísimo, está en la Biblia. Si cometemos pecados, abogado tenemos para con Dios, a Jesucristo, su Hijo amado. Es la sangre de Jesucristo lo que limpia y perdona nuestros pecados. Pero la expresión, aprender a perdonarse a uno mismo, bueno, no es que yo me perdone mis pecados a mí mismo, porque repito y reitero, el único que puede perdonar nuestros pecados es Dios. Pero una vez que hayamos recibido el perdón de Dios, tenemos que aprender a interiorizar ese perdón, a no seguir el resto de nuestra vida condenándonos, sintiéndonos culpables por pecados que ya el Señor nos perdonó. Eso es lo que quiero decir cuando decimos aprendamos a perdonarnos a nosotros mismos. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, ¿verdad? Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y permítame, amados hermanos, permítame recordarles que yo soy un pastor español y predico desde España. Y entiendo, y soy consciente de ello, que a veces la forma de hablar nuestra aquí en España, pues a veces a lo mejor puedo utilizar, sin querer, alguna palabra, alguna expresión que a lo mejor en su país, y les recuerdo que hay muchísimos países desde donde nos ven y nos escuchan, que a lo mejor una palabra, una frase, una expresión típica de España, a lo mejor puede sonar fuerte o puede significar todo lo contrario a lo que yo en el fondo he querido decir. Pero ahí apelo a la madurez. Sí, ahí apelo a la madurez de todos y de cada uno de ustedes, porque también para nosotros en España hay palabras, hay expresiones, hay cosas que se dicen en los países de ustedes que a nosotros nos resultan chocantes. Palabras que para ustedes son normales, expresiones que ustedes las utilizan a diario, pero que aquí suenan muy fuerte. Bueno, pues eso puede pasar a la inversa. Entonces, hermano, como usted es maduro, ¿verdad? Usted, hermana, es lo suficientemente madura para entender que es imposible que en algún momento de un programa que dura 1 hora, 2 horas o el tiempo que sea necesario, a lo mejor pueda utilizar una expresión o una palabra que a lo mejor en Chile, en Argentina, en México, en Colombia, en Guatemala o sabe Dios dónde, puede resultar fuerte. Pero ¿sabe qué? Yo hago algo. Cuando alguien me escribe, no muchas veces, ¿verdad? Pero a veces cuando alguien me escribe y me dice, hermano, pastor, el otro día usted dijo esto, dijo aquello, utilizó una palabra, yo lo que hago es lo que creo y aconsejo que todos deberíamos de hacer, recurrir al diccionario de la Real Academia Española. Y si usted no tiene ese diccionario, en internet, hoy en día se puede encontrar prácticamente de todo. Lea esa expresión, lea esa palabra, y entonces usted se va a dar cuenta de que esa palabra significa algo que a lo mejor en su país o en su contexto cultural o familiar o religioso significa todo lo contrario, pero lo que tenemos es que tener la sabiduría y la madurez suficiente para entender que a veces hay términos que utilizamos aquí en España que pueden sonar feo o pueden sonar mal en otras culturas, en otros países, pero hermano, es prácticamente imposible, por lo menos para mí, tener en la mente presente que me están escuchando en este momento 834 personas, a lo mejor que son de diferentes países y culturas, y es prácticamente imposible, repito, por lo menos para mí, pues
evitar que en algún momento determinado alguna palabra o alguna expresión que utilizamos aquí en España puede a lo mejor sonar mal en su país. Pero para eso apelo a la madurez de todos y de cada uno de ustedes. Coman el pescado y dejen las espinas a un lado. ¿Les parece? Bueno, algunas personas de vez en cuando me preguntan por la bandera que tengo a mis espaldas, que por cierto la tengo también aquí en mi oficina, así, en un tamañito más pequeñito, ¿verdad? Mire, hermano, esta es la bandera de un país. Todos los países tienen su bandera, y su himno, y su escudo, y sus costumbres. Bueno, yo estoy muy conectado, amo y estoy muy unido al pueblo de Israel por muchos motivos que no vienen al cuento ahora. Es un país que amo, es un país donde me siento como en mi propia casa, porque realmente es mi casa, espiritualmente hablando, y la bandera que tengo a mis espaldas es la bandera del Estado de Israel. Y así como hay países que tienen a lo mejor un águila, o incluso alguna Biblia, o cualquier otro símbolo, estrellas, o lo que sea, el Estado de Israel decidió poner en su bandera lo que llamamos vulgarmente la estrella de David, que en hebreo es el Magen David, es decir, el escudo de David, ¿sí? No hay ninguna otra explicación, ni hay otra razón, no es nada esotérico, ni es un adorno, sino es una bandera de un país, ¿sí? Ese es el único motivo. Pero bueno, vamos a dejar eso a un lado y vamos a pasar ya directamente a lo que es Biblia, a lo que es la palabra de Dios. Y hay una pregunta muy interesante que es la siguiente. Una persona llamado Harold, no sé si es hombre o mujer, en fin, da igual. Esta persona me dicen que da estudios bíblicos en su casa. Pues me parece muy bien, estupendo que usted, hermano o hermana, dé estudios en su casa. Si los da bien y si tiene autoridad para hacerlo, me parece estupendo. Usted dice lo siguiente: usted, Pastor Sierra, asegura que los judíos esperan la reconstrucción del templo por tercera vez. Pero en un pasaje de Juan capítulo 2, del versículo 13 al 22, ahora lo vamos a leer, yo leo que el Señor mismo, el Señor Jesucristo, ya levantó el tercer templo que los judíos esperaban. Estamos esperando una señal que ya se cumplió. Por otra parte, en Apocalipsis 21-22 se dice que el Señor mismo es el templo. Entonces encontramos que esa escritura ya se cumplió en Jesús, en Cristo. Él ya levantó el tercer templo que los judíos físicamente están esperando. Y me dice, hermano, no entiendo nada. Ya que los elegidos de Dios conformamos el templo espiritual y Dios está llevando a cabo la obra de la reconstrucción del templo, y por lo tanto la idea de que la bestia o los judíos serán protagonistas de la obra de la reconstrucción del templo, entonces todo esto es totalmente falso. ¿Cómo es posible que la palabra de Dios diga que la santa ciudad no tiene templo, pero por otro lado dice que formamos parte del templo de Dios? Bueno, vamos a ver, hermano o hermana Harold. Espero, de verdad, que usted me esté escuchando en esta tarde, porque con todo mi respeto le digo, usted está juntando y está mezclando un montón de cosas y es lógico que usted no entienda, porque está mezclando, es una expresión que voy a utilizar ahora, que si hay alguien de Galicia que me está escuchando la va a entender perfectamente. No se puede mezclar las fabas con los grelos. Vamos a separar las cosas, porque de lo contrario nos vamos a hacer un lío tremendo. Miren, vamos a ver. Voy a leer el pasaje que usted dice que muestra que ya el Señor Jesucristo reconstruyó el tercer templo. El templo que físicamente esperan los judíos reconstruir. Está en Juan capítulo 2, del versículo 13 al 22. Yo lo voy a leer, prestemos atención por favor, y dice así. Estaba cerca la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, en el Salmo 69, ¿verdad? El celo de tu casa me consume. Los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Jesús les respondió y les dijo, destruid
este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo del cuerpo. Versículo 21, hermano o hermana Harold. Él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron a la Escritura y a la palabra que Jesús había dicho. Una cosa es lo que Jesús está diciendo aquí en Juan capítulo 2 acerca del templo de su cuerpo. Otra cosa es la reconstrucción del templo físico de Jerusalén. Otra cosa es la nueva Jerusalén, que no es la terrenal, donde dice que no habrá templo, sino que el Señor será el templo de dicha ciudad. Y otra cosa, ya estamos hablando de 4 cosas diferentes, es lo que el apóstol Pablo, o mejor dicho, el Señor a través de la pluma del ministerio del apóstol Pablo, dice que ahora nosotros somos el templo del Espíritu Santo de Dios. Permítame aportarle, hermano o hermana Harold, el siguiente pasaje bíblico. Tome nota, por favor, aunque bueno, todo esto después queda grabado aquí en Facebook y después posteriormente se va a subir a nuestro canal de YouTube. En 2 de Tesalonicenses, el capítulo 2, repito, si tienen su Biblia a mano, sigan la lectura conmigo. 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, los versículos 3 y 4, leemos lo siguiente. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual, estamos hablando aquí del anticristo, el hombre de pecado, ¿verdad? De este hombre perverso, líder político que se levantará en los últimos tiempos. Dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Jesús no reconstruyó ningún templo físico ni espiritual para los judíos ni para nadie. Jesús no vino a construir templos. Jesús está poniendo el ejemplo de su cuerpo. Él dice, destruyan este cuerpo, destruyan este templo, destrúyanlo. De hecho lo hicieron, lo crucificaron, lo mataron, lo colgaron en una cruz. Destrúyanlo, métanse con él, deséchenlo. Y en 3 días, como dice aquí, lo levantaré. Ellos decían, pero ¿cómo vas a levantar el templo en 3 días si a nosotros nos ha costado décadas restaurarlo, reconstruirlo? Pero Jesús dice aquí, verso 21 de Juan 2, él hablaba del templo de su cuerpo. El tercer templo físico, literal, que irá en el monte Moriah, en la ciudad santa de Jerusalén, aún no se ha reconstruido. Y la resurrección de Cristo no tiene absolutamente nada que ver con la reconstrucción del tercer templo de Jerusalén. La nueva Jerusalén, que no es la Jerusalén celestial, es que lo que ocurre es que a veces algunas personas se confunden, porque la Jerusalén celestial, la ciudad del cielo, la que habla Juan capítulo 1 y capítulo 22, tiene el mismo nombre que la ciudad actual de Jerusalén, pero son 2 ciudades diferentes. Una es la ciudad de la nueva Jerusalén en el cielo, en la presencia del Señor, en la eternidad, y otra es la Jerusalén actual, desde la cual el Señor Jesucristo gobernará a las naciones con vara de hierro durante el período que conocemos como el milenio. Entonces, en la nueva Jerusalén, en la Jerusalén celestial, en la vida eterna, para que nos entendamos, no habrá templo, porque el Señor mismo será el templo. Con su presencia no se necesita ningún tipo de templo. Él, con su luz, con su presencia, será el templo y no necesitaremos ningún tipo de templo. Pero el tercer templo de Jerusalén, donde ahora mismo están las mezquitas musulmanas en el monte Moriah en Jerusalén, va a ser reconstruido. No les quepa a ninguno de ustedes la menor duda. Yo sé que durante casi 2000 años, ese templo físico, donde los judíos iban a ofrecer sus sacrificios y a celebrar las fiestas bíblicas, pues
no existe. Fue destruido en el año 70 después de Cristo por los romanos. Pero va a ser reconstruido y vuelto otra vez a profanar, como fue profanado en el tiempo de los griegos por un tal Antíoco Epifanes, ¿verdad? Poniendo imágenes de sus dioses y sacrificando animales inmundos, como por ejemplo un cerdo, y profanando el lugar santísimo, ¿verdad? La abominación desoladora, de la cual habla el profeta Daniel. Pues bien, el tercer templo de Jerusalén no tiene nada que ver con el hecho de que en la Nueva Jerusalén no va a haber templo. Y no tiene nada que ver con el hecho de que nosotros ahora como iglesia, como cuerpo de Cristo, también somos llamados el templo del Espíritu Santo. El templo de Jerusalén físico es una cosa, y el cuerpo de Cristo, que es comparado a un templo que iba a ser destruido y levantado poderosamente de la tumba, como así sucedió al tercer día, son cosas completamente diferentes. Yo espero, querido hermano o hermana Harold, que con esta sencilla explicación usted haya podido captar y hacer bien clara la diferencia entre una cosa y otra. Para eso, con todo mi respeto, yo le recomiendo que usted lea el libro que este año el Señor nos permitió publicar de hermenéutica. Porque la hermenéutica es una ciencia, es una herramienta para mí imprescindible. Y además, aquí me dicen en la nota que me han pasado que usted, hermano o hermana Harold, da estudios bíblicos en su casa. Pues usted, ya que está dando estudios bíblicos a personas que la escuchan, lo ven, etc., usted tiene que estar más preparado que nadie. Y usted tiene que estudiar y leer hermenéutica, que es la ciencia que nos ayuda a la correcta interpretación de los textos bíblicos. Y cuando usted vea la palabra templo, tiene que ver el contexto en el cual aparece la palabra templo, para no mezclar el templo físico de Jerusalén con el templo que también es el cuerpo de Cristo, etcétera, etcétera. Entonces, vuelva a escuchar esta simple y rápida explicación que yo le he dado a usted, Harold, y espero que haya quedado claro y que usted pueda decirme la próxima vez que me escriba, ahora lo entiendo. Si no lo ha entendido, no tenga ningún reparo en volver a escribirme. Es decirme, hermano, todavía no lo entiendo. Vuelva a escribirme y yo intentaré, con la ayuda del Señor, volver a responderle lo mejor que pueda. Pero sobre todo, no caiga en el error de, como encuentra la palabra templo en diferentes pasajes bíblicos, pensar que esa palabra templo es aplicable a todo lo que tiene que ver con el templo, o con los templos, en plural, mejor dicho, ¿sí? Entonces, vuelva a escuchar esta explicación, ahí queda grabada, y si no ha quedado clara, vuelva, por favor, a escribirme e intentaremos aclarar y clarificar lo mejor posible hasta que usted diga, ahora, gloria a Dios, lo logro entender. Me pareció, mientras hablaba, ver el nombre Esperanza Castro. Y es nada más y nada menos que mi suegra, que desde un pueblecito de la provincia de Pontevedra, en Galicia, creo, si no me equivoco y no he leído mal, que está escuchando y viendo en directo en este momento, cuando tenemos las 6:24 de la tarde en Canarias, una hora más en el continente, en la península, en España, el programa El Pastor Online. Así que si es así, Esperanza, te mando un beso, que Dios te bendiga muy ricamente y me alegro mucho de que estés conectada en esta hora viendo este programa. Vamos a avanzar porque hay más preguntas y la siguiente pregunta es la siguiente. Hay una persona que dice, hermano, ¿cuántas veces tenemos que bautizarnos? Y esta persona hace esta pregunta porque dice, como pecamos muchas veces y el bautismo es lo que nos perdona los pecados, nos podemos bautizar muchas veces. No, un momento, estamos empezando mal. Cuando empezamos mal, terminamos mal. Arrancamos
declarando o creyendo ya en algo incorrecto. Por lo tanto, vamos a empezar desde el principio. El bautismo no limpia los pecados. Eso en primer lugar. Lo único que limpia los pecados es la sangre de Jesucristo, no el bautismo. El bautismo es una señal pública de que ya mis pecados han sido perdonados. Es al revés. No es que me bautizo, y por favor no digan bautizos. Hay muchos cristianos evangélicos que utilizan la palabra bautizos. No es bautizos, es bautismos con M. Bautismo. ¿Vale? Pero bueno, el bautismo es una señal pública de que ya mis pecados han sido perdonados. No me bautizo para ser perdonado. Me bautizo porque ya he sido previamente perdonado. ¿De acuerdo? Si el bautismo, el agua, cuando nos sumergen en el agua, cuando nos bautizamos, es lo que nos perdona los pecados, nos tendríamos que bautizar cientos de veces a lo largo de nuestra vida. Realmente el bautismo se tiene que practicar una sola vez. Yo sé que hay muchos hermanos que cuando llegan a Israel, no sé lo que les pasa, quieren volver a bautizarse de nuevo, como para confirmar o para reafirmar aquel bautismo que una vez hice en mi iglesia hace años. Bueno, yo no quiero que esto se convierta en una moda, yo por lo menos no la voy a potenciar. Yo creo que el bautismo hay que hacerlo, como dice la Biblia, una sola vez, y no hay que bautizarse ni 2, ni 3, ni 4, ni 5. Hace poco una hermana, no recuerdo exactamente su nombre, me decía que ha estado en varias iglesias y cada vez que va a una iglesia, en esa iglesia le dicen, no, usted tiene que bautizarse de nuevo porque el bautismo que le practicaron en la anterior iglesia no sirve. Bueno, yo no creo que esto sea para tomárselo a la ligera, creo que es algo muy serio. Y respondiendo a su pregunta, número 1, el agua cuando se bautiza no perdona sus pecados, solamente la sangre de Jesucristo. Y en segundo lugar, hay que bautizarnos una sola vez. Mire, como Cristo, así, ya está. ¿Cuántas veces se bautizó el Señor Jesucristo? Una, ¿verdad? Pues imitamos a Cristo. Imitamos al Señor, nos bautizamos una vez, lo hacemos bien, decentemente y con orden, y problema solucionado. Mandamiento cumplido. Gloria a Dios. Dice una persona, ¿qué quiere decir el apóstol Pablo con el versículo de 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 12? Bueno, vamos a leerlo, ¿le parece? Vamos a leer el versículo que usted, por lo visto, no entiende o quiere que yo se lo explique. Repito, 1 de Timoteo capítulo 2, versículo 12. Animo a todos los que estén en casa siguiendo el programa en directo que usen la Biblia y que sigan conmigo los versículos, ¿de acuerdo? Como si estuviéramos en un culto, como si estuviéramos en la iglesia. Vamos a ver qué nos dice 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 12. Léanlo conmigo, por favor. Porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Y usted dice que yo le explique este versículo. ¿Qué quiere que le explique? Pablo dice, Pablo está hablando él es padre de muchas congregaciones, pastor de muchas iglesias, y dice, no permito a la mujer enseñar. Bueno, es una norma. Las normas se ponen para nuestro bien. Hay gente que no le gustan las normas. Hay gente que quieren ir como el llanero solitario, en una anarquía espiritual, ¿verdad? Pero en la Biblia hay normas. Normas para la convivencia, para la armonía, para el orden interno de las iglesias. Miren, por ejemplo, Hechos capítulo 15. El concilio de Jerusalén se establecieron normas para que no hubieran problemas dentro de las congregaciones, entre judíos y gentiles, que si se podía comer o no lo sacrificado a los ídolos. Esta es una norma que Pablo puso, y dijo, no permito a la mujer enseñar. Muy bien, pues él sabrá por qué lo habrá puesto. Pero cuidado, ojo. Esto no es un mandamiento bíblico. No es que le dijo el Señor a Pablo. Pablo no está diciendo, esto es un mandamiento del Señor. No. Él habla en primera persona. No permito. ¿Quién? Usted, Pablo. El apóstol Pablo dice, no permito a la mujer enseñar. Vamos a ver, en aquellos tiempos, en aquella cultura, las mujeres eran un cero a la izquierda, con todos mis respetos. En aquellos tiempos ninguna mujer se atrevía a hablar porque ni siquiera la iban a escuchar. Entonces él, para no ser piedra de tropiezo a los judíos que se están convirtiendo, a los hombres que cuando vean a una mujer predicando la palabra o enseñando se van a espantar y se van a marchar, él dice, no permito a la mujer enseñar, ni ejercer dominio sobre el hombre,
sino estar en silencio. Yo no le puedo explicar más de lo que dice el versículo. Yo, sinceramente, lo digo, está suficientemente claro. Son normas de régimen interno que el apóstol Pablo, como apóstol y con toda la autoridad que tenía como apóstol de Jesucristo, estableció en aquellos tiempos en las iglesias que él había establecido. No le puedo decir nada más. De ahí se ha sacado toda una doctrina de que la mujer no puede hablar, incluso en algunas congregaciones ni siquiera las dejan orar, lo cual es un disparate, lo cual es una cosa tremendamente terrible, porque ¿quién es el hombre para prohibirle a una mujer orar? No, ser pastora es otra cosa. No confundamos la velocidad con el tocino. No confundamos. Pastora es una cosa y enseñar es otra. Pastoras no, porque no hay en la Biblia pastoras. ¿De acuerdo? Pero Priscila y Aquila fueron colaboradores del apóstol Pablo y no hay ningún problema. Y el apóstol Pablo recomienda a Febe, que era una diaconisa, y no hay ningún problema en eso. Ser pastora es otra cosa. Pastora no hay en la Biblia ningún ejemplo bíblico, por lo tanto no hay ningún ejemplo que uno pueda decir, hay un ejemplo, por lo tanto usted puede ser pastora. Vuelvo a repetir lo que he dicho en muchas ocasiones. Hay gente que me dice, pero hermano, yo conozco a muchas pastoras. Y yo siempre le repito a esas personas lo mismo, y yo también. Yo también conozco pastoras. No se olviden que tengo 40 años de pastor. Y algo sé, algo he visto. Un poquito me he movido por el mundo. Y he visto pastoras. Y mujeres que predican mejor que 1000 hombres. Porque generalmente, tal vez algunos hombres se ofenderán conmigo, hay muchísimas mujeres, hoy por hoy, más consagradas, más comprometidas que muchísimos hombres. Pero eso no significa de que pueden ser pastoras. Cuidado. Entonces, repito, son normas que el apóstol Pablo estableció en su época, y la mujer tiene un valor tremendo en la iglesia, tremendo, y es tremendamente útil. Y hace cosas que dudo de que muchos hombres lograrían hacerlo con la excelencia y con la madurez y con las ganas y el entusiasmo que muchas mujeres le ponen, ¿verdad? Pero la mujer no ha sido levantada, creada, diseñada por Dios para pastorear iglesias. Y no se enfaden conmigo, hermanas. Es que lo que dice la palabra de Dios. Como el hombre tampoco ha sido diseñado, por ejemplo, para ser madre. Menudo privilegio el ser madre, ¿eh? Menudo privilegio el poder llevar hijos en tu vientre. Pues Dios, ese privilegio maravilloso, extraordinario, no se lo dio al hombre. ¿Por qué? No lo sé. Solamente se lo dio a la mujer. Y esto no es cuestión ni de machismo ni de feminismo, porque permítame decirles algo. Ni la palabra machismo aparece en la Biblia, ni la palabra feminismo aparece en la Biblia. Dios no es ni machista ni feminista. El cristianismo no es ni machista ni feminista. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es adaptarnos al modelo bíblico, hacer caso a lo que dice la palabra de Dios y nada más. Ahora, el apóstol Pablo dice que toda mujer que ora o profetiza, defíname ustedes lo que es profetizar. ¿Qué es? ¿Hablar cosas del futuro o también significa predicar? Toda mujer que ora o profetiza, ¿no lo dice Pablo en 1 Corintios? Luego la mujer puede hablar, porque para orar, que yo sepa, habrá que abrir la boca. Para profetizar o compartir, habrá que abrir la boca. Entonces, ¿qué quedamos? ¿Puede abrir la boca o no puede abrir la boca? Hay que coger toda la enseñanza, hay que coger todos los versículos y no pellizcar, no sacar las cosas de contexto y hacer un pretexto. Esa es una de las reglas de oro de la hermenéutica. Muy bien, hermanos. Pasamos a otra pregunta, si les parece bien. Me gustaría saber, esta es una pregunta, créanme, la hace una hermana. Jamás en la vida he oído, nadie jamás me ha dicho lo que esta hermana me está preguntando. De hecho, me chocó tremendamente su pregunta, porque dice, me gustaría saber si el nombre Jehová, el que aparece en la Reina Valera, en nuestras Biblias, en otras versiones, en otras Biblias aparece, por ejemplo, el nombre Yahvé. Pero esta hermana dice, me gustaría saber si el nombre Jehová significa, he aquí, ruina. He aquí, ruina. Porque lo he visto en las redes sociales y me gustaría saber la verdad. Pues mire, hermana, yo le voy a dar un consejo. Si usted quiere conocer la verdad, déjese de redes sociales y lea la Biblia. Porque la verdad no está en las redes sociales. La verdad está en la palabra de Dios. La palabra de Dios es la verdad. Y si usted quiere conocer la verdad,
para poder vivir en libertad, lea la palabra de Dios. Yo jamás en mi vida he oído que el nombre Jehová signifique he aquí ruina. El nombre Jehová es la, entre comillas, la adaptación, no la traducción, la adaptación de un nombre que es impronunciable en castellano porque no tiene vocales, y en nuestro idioma no se puede hablar sin escribir las vocales, cosa que en hebreo sí se puede, porque el idioma hebreo no necesita de vocales, por lo menos escritas, ¿verdad?, para pronunciar ciertos y determinados nombres. El nombre de Dios, el nombre propio de Dios, está compuesto por 4 letras, consonantes todas ellas, Yod Hei Vav Hei, y es un nombre que no se puede pronunciar porque no tiene vocales. Entonces, algunos masoretas, ¿verdad? Los masoretas fueron aquellas personas que le pusieron signos vocálicos al texto consonántico de la escritura para que pudieran pronunciar algunas palabras. A propósito, en algunas ocasiones, sobre todo en el nombre de Dios, pusieron las vocales mal para que no pronunciaran exactamente como debe de pronunciarse el nombre de Dios, porque los judíos son muy escrupulosos, muy serios con el nombre de Dios. No lo pronuncian, aunque saben cómo se pronuncia, pero no lo pronuncian. Solamente podía hacerlo una vez al año el sumo sacerdote, el Cohen Gadol, en un momento determinado del año, ¿verdad?, bendiciendo al pueblo. Pues pusieron mal las vocales. Y en algunos manuscritos, si usted los lee en hebreo, pone Jehová. En otros manuscritos pone otros nombres. Pero de ninguna manera, en absoluto, el nombre de Dios significa he aquí ruina. Por favor, todo lo contrario. El nombre de Dios es un nombre de poder, es un nombre santo, es un nombre que es sobre todo nombre, y no tiene nada que ver con ruina, en todo caso con bendición, en todo caso con la bendición de Dios, con el respaldo del Señor, etcétera, etcétera. Y junto a la siguiente pregunta que la hace una hermana también, y dice, ¿cuál es el nombre de Dios? Porque en Isaías 52:6 dice, por tanto mi pueblo sabrá mi nombre, por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Entonces dice, en otros versículos del Nuevo Testamento, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y tú me los diste, y han guardado tu palabra. Si Jesucristo es el nombre que se nombra en todo el Nuevo Testamento y no hay otro nombre en el que podamos ser salvos, ¿quiere decir que el nombre de Dios es Jesucristo? No. Ahora se lo explico. Todo lo que hagamos lo debemos hacer en el nombre de Jesucristo, porque ¿dónde quedan entonces los nombres que se nombran de Dios en el Antiguo Testamento? ¿Significa que Jesucristo, el nombre de Jesucristo, es el verdadero nombre de Dios? No, mire, vamos a ver. Vuelvo a decir lo que dije antes. No mezclemos las fabas con los grelos. Vamos a separar las cosas. Dios el Padre, el creador del universo, aquel que dijo, sea la luz y fue la luz. La Biblia nos enseña que de tal manera amó Dios a ese mundo que envió a su Hijo unigénito al mundo para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese Dios mandó a su Hijo. ¿Cómo se llamó ese Hijo? Se llamó Yeshua. Así nada más, Yeshua. Pero no es Yeshua HaMashiach, sí, pero HaMashiach no es un nombre, es un título. HaMashiach significa el ungido, ¿vale? La traducción de Yeshua HaMashiach en castellano es Jesucristo. Jesús, Yeshua, Cristo HaMashiach, el ungido. Entonces era Yeshua el ungido, ¿ok? La traducción al castellano es Jesucristo, ¿vale? Jesucristo es el nombre del Hijo de Dios, no es el nombre de Dios. El nombre de Dios no es Jesucristo. Jesucristo es el nombre del Hijo de Dios. Y oramos en el nombre de Jesucristo, porque lo dice la Biblia. Todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, ¿cuál era su nombre? Jesucristo, Señor Jesús, ¿verdad? El Padre os lo concederá, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Entonces Dios, el Padre, tiene unos nombres, aunque tiene un nombre propio, que en la Reina Valera sale Jehová, en la Nácar Colunga sale Yahvé, en la Biblia de las Américas sale Señor, etcétera, etcétera. Algunos
lo llaman el eterno, ¿verdad? Como por ejemplo en las Biblias en italiano pone il eterno, ¿verdad? No aparece Jehová ni Yahvé. Y Jesucristo es el nombre del Hijo de Dios. Jesucristo, el nombre de Jesucristo no sustituye, no desplaza el nombre de Dios. No mezclemos las cosas, aprendamos a separar las cosas y a tratar las cosas por separado, y de esa manera no nos vamos a hacer un lío mezclando conceptos, nombres e ideas que no tienen que tratarse juntas, sino cada una por separado. Y creo que hay una pregunta más que una persona me hace, y dice en Apocalipsis capítulo 3, versículo 5, si me permiten vamos a buscarlo. Busquen conmigo, por favor, si tienen su Biblia a mano. Último libro de la Biblia, capítulo 3, libro de Apocalipsis, dice la hermana María, versículo 5, dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Eso es lo que dice Apocalipsis 3, 5. Que el que venciere será vestido de vestiduras blancas. Su nombre no será borrado del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre que está en los cielos. Ahora la pregunta de esta hermana es la siguiente. Este es el mensaje de la iglesia a Sardis, efectivamente. ¿Quiere decir que se puede perder la salvación y no tener la vida eterna en la presencia del Señor? Es que esto no es lo que está diciendo el versículo. El versículo dice que al que venciere, su nombre no será borrado del libro de la vida. Mi pregunta es, hermana María y toda la audiencia que me escuchan esta tarde, que es inmensa, ¿ustedes son en Cristo no solo vencedores, sino más que vencedores? ¿Sí o no? Porque aquí no hay término medio. O estás en derrota o estás en victoria. ¿Ustedes han vencido por la sangre de Cristo? ¿Ustedes hoy se pueden considerar más que vencedores a través de la sangre del Cordero de Dios, del Señor Jesucristo? ¿Sí o no? Claro que sí. Somos más que vencedores. Pues ya está. Si somos más que vencedores, ¿cómo va a borrar el Señor nuestro nombre del libro de la vida? Esto no tiene nada que ver conmigo. Yo soy más que vencedor en Cristo. Esto será para los cobardes. Esto será para los que no vivan en victoria. Esto será para los que no pongan en práctica este texto bíblico. Pero este texto bíblico me habla de que a los vencedores el Señor no borrará su nombre del libro de la vida. Luego no tengo ningún temor de que me borre el Señor el nombre del libro de la vida, porque yo soy hoy más que vencedor por medio de aquel que me amó, es decir, de mi Señor Jesucristo. Y mañana, con la ayuda del Señor, volveré a levantarme, empezaré de cero y viviré en victoria. Y pasado mañana empezaré de cero y viviré en victoria. Iré toda mi vida de gloria en gloria, de bendición en bendición, de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Por lo tanto, hoy, mañana, pasado mañana y siempre viviré en esa victoria, y mi nombre está escrito permanentemente en el libro de la vida. Antes no fui un vencedor, antes fui otras cosas, pero hoy, como vivo en victoria constante y permanente, venga al culto o no venga al culto, me llamen o no me llamen, me alaben o me critiquen, me apoyen o me apuñalen, esté solo o acompañado, la victoria no depende de mi estado de ánimo. La victoria no depende de si soy famoso o totalmente anónimo y desconocido. La victoria no depende de si soy un pastor reconocido a nivel mundial o no me conoce nadie. La victoria no depende de mí. La victoria depende de mi Señor. La victoria depende de mi Señor Jesucristo. Y Él venció a la muerte, resucitó al tercer día y se sentó a la diestra de Dios Padre. Ora, clama, intercede todos los días por mi vida, y hoy estamos en victoria. Por lo tanto, ahora mismo, mis queridos hermanos, nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Mañana, levántate, pelea en el nombre de Jesús, mantente en victoria para que ese nombre siempre esté ahí. Pero no vivamos con miedo, no vivamos con inseguridad. Vivamos con la confianza absoluta de que soy salvo. Vivamos con la confianza absoluta de que el Señor está conmigo como poderoso gigante, y que nada ni nadie me podrá hacer frente en todos los días de mi vida, porque Él estará conmigo todos los días hasta el fin del mundo.
Así que, mis queridos hermanos, disfruten de su relación con el Señor. Vivan sin miedo, vivan sin temor. Maduremos. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es uno de los objetivos de este programa? Elevar el nivel de madurez y de conocimiento bíblico de la audiencia. Poner una base bíblica lo suficientemente sólida como para poder edificar una vida, un proyecto de vida sólido en el Señor. Dejar las disfunciones, los desequilibrios, los altos y los bajos y mantenernos firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. No recurrir al discurso simple de que nadie me ama, nadie me comprende, nadie me entiende, me siento solo, el pastor no me llama, el pastor no me escribe. Ya no recurrimos a esas cosas que son típicas de gente inmadura. Ya no estamos con el lloriqueo de si me llamaron, que si no me llamaron, que si el pastor me llamó, si el pastor cuenta conmigo, que si me miraron bien, que si me miraron mal. Eso son cosas de niños. Nosotros no somos niños fluctuantes, somos hombres y mujeres con un llamado, con un propósito de vida. Y el propósito es llevar el evangelio hasta el último rincón de la tierra. Esforzarnos en el nombre del Señor. Cerrar heridas, no hacer nada ni provocar nada para que se vuelvan a abrir heridas, dejando atrás los complejos, dejando atrás lo que me hicieron, pasando la página del pasado, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome, gloria a Dios, a lo que está delante de mí. Hermanos, ya no es tiempo de tonterías, efectivamente, es tiempo de gente madura. Quiero rodearme de gente madura. Quiero en la iglesia virtual gente madura, hombres maduros, jóvenes maduros, mujeres maduras, personas que se dejen tratar, personas que se dejen de lloriqueos, personas que vayan en serio con el Señor, personas que se dejen podar, que se dejen tratar. No dice la Biblia que hay que someter a prueba. ¿Sí o no? No dice la Biblia, en su Biblia y en la mía y en todas las Biblias del mundo, somete primeramente a prueba a la gente, y si son aprobados, entonces pueden ser diáconos, entonces pueden ser obreros, entonces pueden servir al Señor. Pues yo como pastor tengo toda la autoridad y el respaldo de Dios para probar al rebaño, para probar a la gente, para ver si realmente son maduros. Y ha llegado el momento de demostrar nuestra madurez. ¿Qué más queremos para espabilar, hermanos? ¿Qué más necesitamos para despertar del sueño? No nos damos cuenta de lo que está ocurriendo en el mundo. Iglesias cerradas, pastores que mueren, persecuciones, cárceles, iglesias cerradas por distintos motivos. No nos hemos dado cuenta ya que lo que se aproxima es tremendo y que solamente los hombres y mujeres maduros que se dejen pastorear, que se dejen tratar, son los que van a aguantar la prueba que va a venir sobre todas las naciones del mundo. Esto es simplemente un botón de muestra, un pequeño botón de muestra de lo que se avecina. ¿O qué se creen? ¿Que el libro del Apocalipsis no se va a cumplir nunca? Ay, amados hermanos, cuánto tenemos que aprender, cuánto tenemos que madurar. Así que, hermanos, adelante, levántense, dejen atrás los lloriqueos. Si tiene que pedir perdón, pida perdón. Si tiene que humillarse, humíllese. Si tiene que orar, ayunar, hágalo. Pero no deje pasar más el tiempo. Ya no hay tiempo que perder. Muchos de ustedes que se dejaron de congregar por distintos motivos, muchos de ustedes que salieron de iglesias heridos y maltratados, ya está. No vamos a estar dando vueltas y vueltas, es que no me hablaron, No, vamos a dejarnos ya de tonterías. Vamos a ir en serio con el Señor. Quiero hombres y mujeres valientes, osadas, atrevidas, que estén dispuestas a aguantar lo que haga falta, con tal de llevar el evangelio hasta el último rincón de la tierra. La generación que nos precedió, gloria a Dios por los hermanos que nos precedieron, pero no llevaron el evangelio hasta el último rincón de la tierra. Ahora nos corresponde a ti, así, a ti que me miras, a ti hermanito que estás por ahí, a ti hermana y a mí, a todos y a cada uno de nosotros, nos corresponde llevar el evangelio hasta el último rincón de la tierra. Y el evangelio sea predicado hasta el último rincón de la tierra, entonces vendrá nuestro Señor. ¿Queremos que venga el Señor? Pues venga, vamos a levantarnos, vamos a predicar la palabra y vamos a arrebatarle las almas al diablo. Y quiero terminar esta tarde este programa convocando a todos ustedes para algo muy especial que ocurrirá el día viernes. El día viernes por la tarde, a las 7 de la tarde, hora en Canarias, 1 hora más en la península. Vamos a presentar un libro llamado Demonología, Descubriendo el Mundo Espiritual.
Hay que conocer el mundo espiritual, mis queridos hermanos y amigos. Hay que conocerlo. No vamos a ver diablos y demonios por todas partes, pero tampoco nos vamos a ir al otro extremo de gente que dice eso no existe, eso ya no existe hoy en día. No, no, no. Cuidado. El mundo espiritual es real y hay que conocerlo. ¿Cómo? Con la palabra de Dios en la mano. El viernes, unos hermanos, unos pastores, vamos a estar presentando este tercer libro que el Señor me ha permitido publicar, Demonología, descubriendo el mundo espiritual. Les invito a todos ustedes a que vean en directo, en YouTube, el próximo viernes por la tarde, la presentación de este tercer libro que el Señor me ha permitido publicar. Que Dios les bendiga, ha sido un placer estar con todos ustedes. Espero las preguntas. Si por favor no he sido claro en alguna respuesta, no dude por favor, hermano y hermana, en escribirme, porque lo que queremos es que la gente crezca, madure, salga de la duda, de la incertidumbre y crezcamos en el nombre del Señor. Aprovechemos el tiempo porque Cristo viene pronto. No sé si te lo han dicho hace mucho tiempo o hace poco tiempo, pero Cristo está a las puertas, viene pronto. Así que prepárense, queridos hermanos, es hora de levantarnos del sueño. Padre Celestial, gracias en esta tarde por el privilegio de orar, el privilegio, Señor, que nos das de estudiar tu palabra. Gracias, Dios mío, por todos los hermanos y hermanas que alrededor del mundo se han conectado en esta tarde con hambre, con sed de palabra. Quieren ir en serio, quieren servirte, quieren honrarte. Señor, aguantamos la prueba, aguantamos lo que haga falta porque vamos en serio y te lo vamos a demostrar con nuestras acciones, no solo con nuestras palabras. Señor, queremos arrebatarle las almas al diablo. Reprendemos en el nombre de Jesús toda obra satánica contra nuestras naciones, contra nuestros ministerios, contra nuestra familia. Queremos, Señor, que tú desates tu poder y nos des denuedo y desenvoltura en tu palabra, para que tu palabra corra y sea glorificada. Y, Señor, te pido que si a ti te place, Señor, vuelve a derramar una lluvia de señales, milagros y prodigios, para que la gloria de Dios se manifieste y el mundo conozca que Cristo es el camino, la verdad y la vida, no la religión, no la nueva era, no la brujería, no la hechicería, sino Cristo es el camino, Cristo es la verdad y a Él le damos la gloria y la honra. Bendice y renueva la fuerza de tus siervos, de todos los predicadores, pastores, evangelistas, maestros que se esfuerzan por predicar tu palabra cada día. Bendice a esas enormes, gigantescas iglesias. Bendice a las pequeñas congregaciones, bendice a todo obrero que se esfuerza. Señor, en el nombre de Jesús, levanta y visita, aviva tu obra en medio de los tiempos y que tu iglesia marche en victoria en estos últimos tiempos, Señor. A ti la gloria y la honra, en el bendito nombre de Jesús. Amén y amén. Mis queridos hermanos, un abrazo fuerte, ha sido un placer poder estar con todos ustedes. Sé que muchos de ustedes escriben y escriben y escriben mientras hablo, mientras oro, mientras enseño. Es inevitable, ¿verdad? Después vamos a ver si soy capaz de leer todos los mensajes que ustedes están escribiendo. Me llama mucho la atención todos esos corazones y todas esas cositas que salen mientras uno habla, mientras uno enseña la palabra. Bueno, hermano, Dios les bendiga grandemente. Lo importante es que el corazón de Dios esté con nosotros. Lo importante es, si me permiten, que el pulgar, la bendición del eterno Dios, esté a nuestro lado. No nos compliquemos la vida. El evangelio es sencillo, es fácil. No nos compliquemos la vida. Disfrutemos de nuestra comunión con el Señor. Un abrazo fuerte para todos ustedes, de mi parte. Dios les bendiga. Ha pasado el tiempo volando, no sé exactamente qué hora es. Son las 18:54 aquí en las Islas Canarias. 18:54. Pasa el tiempo volando, ¿verdad? Que Dios bendiga tu vida, tu matrimonio, tu familia, tu negocio, tus estudios. A los jóvenes que todavía no saben lo que van a hacer con su vida, estudio esto, estudio aquello, párate y pregúntale al Señor, ¿qué quieres hacer con mi vida, Señor? ¿Qué quieres hacer con mi vida? ¿Cuál es tu voluntad para mi vida? El Señor te puede dar grandes sorpresas y animo a muchos de ustedes a que piensen, a que se preparen para servir al Señor a tiempo completo en su reino. Necesitamos cientos de obreros. City lights, they glow on. Hearts connect, we're so strong. In the air, love
the stars we shine, two souls in perfect line. Magic night so bright, lost in your eyes tonight. Underneath the stars we shine, two souls in perfect line. Magical love, it's so real, every moment I can feel. Sparkling dreams, no need to chase, found it all in your sweet embrace. Magic, magical, you and I, love symphony that reaches the sky. Magical, magical, forevermore, our love story forevermore. Magic night so bright, lost in your eyes tonight. Underneath the stars we shine, two souls in perfect line.